al primer invitado del programa, que es el doctor Luis Sebasco. Él es abogado, es ex fiscal, es miembro de la Asociación Civil Bases Republicanas. Es una asociación que quiere llevar el caso de los varados de Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ese organismo internacional dicte un fallo que ordene medidas de protección en favor de los ciudadanos argentinos que se encuentran fuera del territorio nacional sin la posibilidad de regresar al país. Doctor Luis Sebasco, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, me alegro. Doctor, ¿cuál es la situación hoy en día de las personas que están fuera del país, de estos varados fuera del país, de los argentinos que no pueden regresar? Bueno, en realidad que hay una decisión absolutamente arbitraria del gobierno que de un día para otro decidió que no podían volver al país, y la situación es esa, exactamente, varados. Están con una imposibilidad específica porque la Argentina solamente admite en este momento aproximadamente 1.000 personas por día que ingresen al país por Ezeiza, y por lo tanto han cancelado los vuelos. Y lo que nosotros entendemos es que el gobierno carece totalmente de facultades legales para tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Por qué? Es necesario entender que cada país tiene su sistema constitucional. Entonces, las cosas que se hacen en otros países no necesariamente son legales en la Argentina y viceversa. Nuestra Constitución le pone límites muy específicos al Poder Ejecutivo en materia de restricción de derechos. Entonces, el artículo 14 de la Constitución establece el derecho de entrar y salir libremente del territorio argentino y de circular por él, para todos los habitantes de la nación. La restricción de derechos solamente se puede hacer de acuerdo con la Constitución en el marco del estado de sitio. El estado de sitio lo debe declarar el Congreso, pero no por cualquier emergencia. Solamente se puede decretar estado de sitio por ataque exterior o conmoción interior que implique situaciones de violencia. Cualquier otra situación crítica debe analizarla y debe debatirla el Congreso, no la puede de ninguna manera disponer el Poder Ejecutivo, salvo situaciones de extrema urgencia que no son el caso, porque hace ya más de 1 año y medio que estamos con el tema COVID, el Congreso está funcionando, estas medidas se pudieron haber analizado para situaciones de emergencia, pero las medidas nunca pueden cercenar definitivamente el derecho. El artículo 28 de la Constitución y el artículo 14 son muy claros. Entonces, ¿qué podría haber hecho el Ejecutivo? Podría haber dicho, vuelvan al país bajo tales condiciones. Deberán aislarse, deberán controlarse, deberán medirse, y el gobierno tomar los recaudos necesarios para verificar el cumplimiento, pero nunca tomar una decisión drástica como decir, ustedes no ingresan. Le hago una pregunta, doctor, desde la ignorancia absoluta. Quiero hacer solamente una aclaración. No son 1.000 por día, doctor, son 640 personas por día nada más. Sí, tiene razón usted, porque era progresivo. 1.000 serían 400 personas más por día y son mucho menos que 1.000 personas. Ahora, le hago una pregunta, doctor, porque mucho se habla de la declaración jurada que firma un pasajero antes de salir y que eso sería justificación suficiente para el gobierno para decir, mira, me avala que vos firmaste una cosa que sabías que esto iba a poder suceder. ¿Eso no tiene ningún tipo de legalidad, digamos, ese papel? Dos cosas respecto de eso. Primero, lo que pueda suceder nunca puede significar cercenar los derechos constitucionales al modo de desnaturalizarlos o impedirlos. Es decir, lo que puede suceder es que el gobierno me diga, bueno, mire, usted cuando ingresa va a tener que someterse a una cuarentena. Eso puede ser que suceda y eso puede ser legítimo. Entonces, uno nunca puede tener uno nunca puede tener una expectativa de lo que puede hacer sea cercenar un derecho de manera definitiva. Y por otro lado, no existe, no tiene validez en nuestro sistema una renuncia a los derechos constitucionales, mucho menos a los derechos esenciales que son los del artículo 14 de la Constitución. Pero en ese artículo 14... Pero además, sí, dígame usted, disculpe la interrumpí. En el artículo 14, cuando usted habla de emergencia, ¿se puede tomar la emergencia sanitaria como parte de esa emergencia para para tomar las medidas que tomaron? No, de ninguna manera. Habla de una emergencia. No es el 14. El artículo 23 de la Constitución es el que habla de la limitación de las garantías constitucionales
solamente en estado de sitio. La emergencia la menciona el artículo 75 de la Constitución entre las facultades del Congreso, que puede darle determinadas y específicas facultades por tiempo determinado al Ejecutivo. Ahora, ninguna de las dos cosas puede, salvo el estado del sitio, puede cercenar definitivamente las facultades del artículo 14. Es decir, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo pueden adoptar medidas paliativas, como le estaba diciendo, que reglamenten o regularicen, pero nunca impedirlo. Es decir, lo que se ha hecho de impedir el ingreso es absolutamente inconstitucional y Doctor, por eso la idea es plantearlo ante la Comisión Interamericana. perdón, hoy, Y se han hoy presentado, en día hay 640 personas que pueden regresar al país. ¿Quién decide quiénes son las que pueden regresar? ¿La línea aérea? ¿El gobierno? ¿Cómo se decide? ¿Que yo puedo y el otro no? La verdad que no lo sabemos y es totalmente arbitrario. Es decir, Yo creo que la línea, depende de los vuelos que se autoricen. Claro, Sí, yo pero creo que la depende de los línea vuelos que aérea, se porque autoricen. bueno, pero si la compañía aérea presenta un organigrama de sus vuelos, de acuerdo a los vuelos que apruebe el gobierno, decir, bueno, para American tiene un vuelo por día, Air France tiene 2 vuelos por semana, y de acuerdo a los vuelos que autoriza el gobierno, las compañías aéreas respetan o no el pasaje que tienen. Digamos, si yo estoy, justamente me tocaba un día en donde que ese día volaba el avión y que no lo cancelaron, yo puedo subirme al avión. Lo que pasa que si hay lugar, van poniendo a la gente de esos vuelos que se fueron cancelando. Pero creo que claro, la y ahí compañía se aérea arma. Pero ahí es el gobierno donde arbitrariamente define qué vuelos habilita y qué vuelos no. Miren, hay algo Sí. que tenemos que entender los argentinos. El Poder Ejecutivo no puede hacer cualquier cosa, ni el nacional ni el provincial. Las facultades del gobierno son específicamente delegadas por el pueblo a través de la Constitución y no pueden hacer más de lo que la Constitución habilita. Entonces, si el Poder Ejecutivo no puede cercenar garantías individuales, si las leyes que reglamentan las garantías no las pueden desnaturalizar, como dice la Constitución, mucho menos lo puede hacer una dependencia del Poder Ejecutivo como la que regula los vuelos o como la Dirección de Migraciones. Entonces, lo que tenemos que entender, y acá es donde se demuestra la importancia de respetar las garantías constitucionales como están en la Constitución. Los DNU son excepcionales y de urgencia, no pueden convertirse en la norma legislativa habitual, pero además tampoco puede un DNU hacer lo que el Congreso no podría hacer. No podría haber una ley del Congreso que dijera no ingresan los que están en el exterior. Lo que tiene que hacer el gobierno, sea el Congreso o sea el Ejecutivo, es decir, bueno, cuando ustedes ingresan de acuerdo con las condiciones sanitarias y para preservar a la población, podemos establecer determinadas restricciones. Por ejemplo, lo que se hizo ahora con Boca, que me parece bien, se violó la burbuja, volvieron y le dijeron, bueno, pero se quedan en el hotel, no pueden ir a jugar mañana. Bueno, esto es una definición de cómo se puede hacer. ¿Y cómo es la situación porque digo, estamos viendo fotos y debe ser, más allá de anímicamente, digo, hay gente que no puede volver a sus trabajos, a su vida. Es una grave violación. Digo, es una grave violación a los derechos humanos. Porque hay que mantenerse afuera, hoteles, autos, lo que fuera. ¿Cómo es la situación de esta gente que está afuera? Por eso le estoy diciendo, hay 1000 situaciones. Hay quien está en condiciones económicas de bancarlo, pero además agreguemos otra condición. Es prácticamente imposible mandar plata de la Argentina al exterior. Si no se pueden adquirir los dólares, no se puede mandar la plata, existe el cepo. Entonces tenemos la doble restricción. Primero, no los dejan ingresar y segundo, no se puede mandar plata por derecha a los que están en el exterior. Entonces, aquel que hizo un viaje con un presupuesto determinado tiene una serie de limitaciones. Es decir, justamente cuando nosotros hablamos de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos, estamos entendiendo que cada persona es un mundo distinto. Nosotros no podemos decir, viajaron, son turistas, la pasan bien. No, hay de todo. Hay gente que viajó por necesidad, hay gente que viajó por turismo y tiene derecho a viajar por turismo.
sea cual sea la circunstancia, asumiendo las responsabilidades del caso. Por eso digo, si yo decido irme a Estados Unidos a vacunarme, puedo ir a vacunarme, o si quiero ir de compras a Miami, puedo ir de compras a Miami, y cuando vuelva me dirán, bueno, tendrás que hacer tantos días de cuarentena, hacerte los hisopados, bueno, perfecto. Esas son las consecuencias. Doctor, perdón, porque mucho se dice que en otras partes del mundo también sucede esto en otros países. Que sucede en otras partes del mundo significa esto que usted dice, que la diferencia radica en la constitución de cada país. ¿Es eso? No, obviamente, a ver. Perdóname. Una cosa, en los países lo que existe es el tema de los hoteles y la cuarentena. No te prohíben la entrada a tu país. No prohíben el ingreso. Eso es de un gobierno absolutamente autoritario. A ver, entendamos que están prohibiendo el ingreso y de alguna manera prohíben el egreso también, porque al limitar los vuelos, al limitar las empresas que están viniendo acá, yo no tengo la libertad. Ustedes saben que, por ejemplo, de Uruguay solamente se puede venir en buquebús de Montevideo y que están cerradas las fronteras en el lado argentino, no en el lado uruguayo. Sí. O sea que si usted se va en auto a Montevideo, puede ir, pero tiene que volver en buquebús, que además es un monopolio y que además es caro. Entonces, bueno, pero la verdad es que si nosotros lo pensamos... A Uruguay no podemos entrar, doctor, perdón. A Uruguay no podemos entrar con libertad. Los residentes sí pueden. Para los que no son residentes uruguayos. Los residentes sí pueden, pero si usted tiene residencia en Uruguay, no son residentes solamente uruguayos. No, bueno, pero eso está bien. La Argentina podría decir no vienen extranjeros, porque la Constitución ampara a los habitantes de la nación, en el artículo 14. Entonces, cuidado con lo que estamos planteando. Nosotros no nos damos cuenta, y no quiero ser tremendista en esto, ni tampoco chauvinista, pero fíjense que si nosotros lo pensamos, nosotros tenemos absolutamente restringida la libertad de ingreso y egreso por el tema de la disponibilidad de divisas, por el tema de la disponibilidad de vuelos, por el tema de la eventual prohibición de ingreso. ¿Dónde estamos? Esto es una república, o debería serlo. Doctor, le hago una pregunta. ¿Cuál es la cantidad de argentinos que, como dice usted, están varados en el exterior? Y si ha habido casos que han podido ser repatriados o pudieron reingresar al país mediante algún amparo, o en qué situación estuvo contemplado que podían volver. Exactamente la cantidad que hay ahora no lo sé, se habla de aproximadamente 14.000. Nosotros tenemos poco más de 800 personas que han pedido o se han presentado para que Bases los represente en esta acción, y sí han habido acciones de habeas corpus en los cuales se hizo lugar al ingreso al país de personas que tenían problemas de salud. Es decir, en esos casos ha habido respuesta judicial. Ahora, el punto central es la masividad de la medida. Es decir, no se puede presentar un amparo 14.000 personas. Y además esto lleva una discusión de mucho tiempo. Pero como esto claramente es una violación flagrante de los derechos humanos, más allá de la afectación de los derechos individuales, por eso es la idea de la presentación ante la Comisión Interamericana, como se hizo en su momento con el caso de Formosa. Doctor, ¿hasta cuándo es esta medida? ¿Tiene límite? Y tiene límite, si no me equivoco, hasta los primeros días de agosto, y yo supongo que como viene el tema, las van a prorrogar. O no, o tal vez la presión es demasiada y consideran que después de un mes y medio que estamos en esta circunstancia, tal vez abren un poco más el cupo, llegan hasta 1.000. Sí, pero hay un tema que es muy claro. Este hecho es un hecho muy grave, lo que ha hecho el gobierno en materia de restricción de derechos y garantías. El gobierno tiene que saber que no lo puede volver a hacer. No tiene derecho ni este gobierno ni ningún otro de hacer estas cosas. Este es el punto central. Doctor, perdón, cuidado con las libertades. Esta medida nace porque, según tengo entendido yo, los argentinos que habían viajado, que volvieron, después cuando fueron a sus domicilios a chequear que estuvieran o no estuvieran, más del 40% no estaba en su domicilio y no cumplía con la cuarentena. Ahí fallamos, por supuesto, nosotros, como y los que viajaron fallan tranquilamente, pero fallan, ¿qué fallan? Los controles, digo, ¿cómo se puede solucionar esto? Esto es el colegio secundario, como tres y sin un lío no salen al recreo. A ver, estamos hablando de personas
y de derechos individuales. ¿Cómo es esto? Como hubo gente que no lo cumplió. Es decir, como yo, Estado, demuestro que no tengo la capacidad de controlar, no dejo entrar ni salir a nadie. A ver, pongámonos, por favor, pensémoslo. Pensemos en cada una de nuestras individualidades. Cada persona es maravillosamente distinta de la otra. Y esto lo decimos libremente en un montón de cuestiones. Miren, le voy a poner un ejemplo que me pasó cuando era fiscal general de la ciudad. Nosotros habíamos hecho un protocolo para controlar las marchas, ¿no? Entonces vinieron unas chicas del CELS a decirme, no, mire, esto viola el derecho a la protesta. Y le digo, no, el derecho a la protesta no puede afectar los derechos de otros. Entonces le planteo, dígame, ¿a usted le pasó de tener diarrea? ¿Y se imagina en un auto que le cortan la circulación y no puede llegar al baño? ¿O le pasó de tener que llegar a buscar a sus chicos al colegio? ¿O le pasó de tener que cerrar un negocio y no llega? Bueno, los derechos de todos no están por encima de los derechos individuales. Tiene que haber una compensación de situaciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que las garantías individuales son esenciales en el sistema de la Constitución, porque el sistema de la Constitución piensa en los individuos. Entonces, yo puedo, insisto, derecho a protestar existe. Yo tengo el derecho de transmitirle mi problema a todo el resto de la sociedad. No, es mi problema, no el de la sociedad. Yo puedo protestar ante el gobierno, pero no tengo el derecho de hacer partícipe de mi protesta a todo el resto de la población. Y esto es lo mismo. Yo puedo ingresar, hay una situación de pandemia, que me tomen la temperatura, me hagan el hisopado, me hagan quedar una semana en mi casa. Bueno, todo esto es razonable. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, pero la Constitución es muy clara en el artículo 28, cuando dice que la reglamentación no puede alterar los derechos. Claro, tendríamos que decir derechos y obligaciones, porque también muchos argentinos no cumplieron con su obligación. Bueno, pero en ese caso, disculpe que le interrumpa, en ese caso, los que no cumplieron deben ser imputados del delito correspondiente. Lógico. Este es el hecho. Sí. Ya está. Sí. Y se hagan cargo ellos de su no cumplimiento, pero eso no puede trasladarse a la gente que quiere cumplir. Claro, pero acá hay una cuestión sanitaria muy importante. O sea, yo la verdad, no es que no es que pienso diferente a usted, pero bueno, acá la cuestión sanitaria es que si vos no haces caso, estás llevando una enfermedad que puede ser mortal a un montón de gente. Entonces acá Sí, es y muy eso difícil, es una situación Eso tiene realmente graves muy- consecuencias penales, pero no se están llevando adelante los procesos penales. ¿Por qué? Por decisión Bueno, política. Está muy bien. de un Bueno, 40% de no acatamiento del aislamiento obligatorio, Bajó. bajó ahora con estas medidas a un 13%. Está bien, pero somos adultos, libres e Por eso independientes. A ver, parecemos hijos del entendamos. rigor. Claro, bueno, pero el rigor tiene que caer sobre aquel que comete la infracción. No existe el castigo colectivo en nuestro sistema. Bueno, es el doctor Luis Sebasco, abogado, exfiscal, es miembro de la Asociación Civil Bases Republicanas, una asociación que está tratando todo el tema de los varados en el exterior y ver cómo vuelven a nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, mucho gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes.